de los capítulos más oscuros de la historia. 70 después de Cristo. 4 legiones romanas rodean Jerusalén. Al mando del general Tito, destruyen la ciudad y su templo. Más de 1 millón de personas perecen. Una historia de oportunidades perdidas y advertencias olvidadas. Un presagio. La caída de Jerusalén. Eran los idus de marzo del 44 a.C., 74 días después del Año Nuevo. Una fecha en que la mayoría de los romanos saldaban sus deudas y participaban en varias observancias religiosas. Pero este año en particular, los acontecimientos de los idus de marzo sacudieron Roma y marcaron un punto de inflexión en la historia del mundo. 5 años antes, en enero del 49 a.C., Julio César había desafiado abiertamente la autoridad del Senado romano al negarse a renunciar a su mando militar. En lugar de eso, cruzó el río Rubicón y marchó hacia Roma al frente de un enorme ejército. Esta audaz y calculada maniobra desencadenó una guerra civil que terminó con Julio César haciéndose con el poder y gobernando como dictador militar de la República Romana. Pero la ambición de César y su política populista enfurecieron a la élite romana, compuesta en su mayoría por influyentes y poderosos senadores. En un movimiento audaz y sorprendente, estos senadores se unieron para asesinar a César mientras estaba sentado en su silla de presidente, en el Pleno del Senado. Fue apuñalado 23 veces por hombres que se hicieron pasar por sus amigos. La muerte de Julio César marcó un punto de inflexión en la historia romana. Pero lejos de destruir su visión del Imperio Romano, su muerte sirvió de catalizador para su establecimiento. Los sueños de César, de crear un imperio, se hicieron realidad gracias al genio militar y a las astutas maniobras políticas de su hijo adoptivo Octavio, que recibió el título de César Augusto, lo que le convirtió en el primer emperador de Roma y del momento del nacimiento de Jesús. En un lejano rincón del imperio, cada vez más extenso, un pobre carpintero y su esposa viajaron de Nazaret a Belén. La esposa estaba muy avanzada en el embarazo de su primer hijo y acabó dando a luz al niño en un tosco establo, detrás de una posada abarrotada de gente. Aquel niño, envuelto en pañales y acurrucado en un humilde pesebre, estaba lejos de la opulencia y el poder de la corte imperial romana. Y sin embargo, ejercería más poder del que jamás tendría cualquier emperador romano. Iniciamos una nueva serie que analiza la historia de 2 reinos y 2 ideologías. El ascenso de Roma cambió el mundo entero, pero también lo hizo el ascenso del cristianismo. Un mundo, 2 imperios, 2 reinos con métodos y mensajes muy diferentes. Acompáñame a explorar el nacimiento del Imperio Romano y de la Iglesia cristiana, y cómo cada reino afectó y se opuso al otro en este episodio del viaje increíble. Roma y el reino de los cielos. El Imperio Romano nació en el año 27 a.C., tras casi 2 décadas de derramamiento de sangre y agitación. Todo comenzó cuando Julio César cruzó el Rubicón desafiando al Senado romano. Pero no terminó ahí. Los planes de César de dominar Roma de forma absoluta nunca vieron la luz. Sus amplias reformas y sus ambiciosos planes irritaron a la élite política y social de la República y le crearon poderosos enemigos entre la élite gobernante.
La situación llegó a su punto álgido a principios del 44 a.C. y empezó a acercarse peligrosamente a la traición a raíz de una serie de acontecimientos, cada uno más incriminatorio que el anterior. Cada uno de estos acontecimientos parecía apuntar a un único resultado inevitable en las mentes del Senado romano. Les parecía que Julio César no solo quería cambiar el statu quo social y político de la República, sino que en realidad quería acabar con el concepto de república por completo y coronarse emperador de Roma. Así que el 22 de febrero del 44 a.C., Casio Longino se reunió con su cuñado Marco Bruto. Ambos eran senadores romanos y temían que Julio César estuviera acumulando demasiado poder. En plena noche, al amparo de la oscuridad, los dos hombres urdieron un complot audaz y siniestro. Julio César debía morir. Era necesario que muriera, y ellos estaban más que dispuestos a facilitar su desaparición. Rápida y silenciosamente comenzaron a socavar la reputación de Julio César y a reclutar a otros senadores. Aunque solo hace falta un hombre para asesinar a otro, por muy célebre general que sea, Bruto y Casio pensaron que necesitaban un seguro. En caso de que los partidarios de Julio César se pusieran violentos y les acusaran de traición, necesitaban tener un argumento plausible a favor de lo que habían hecho. Pensaron que si conseguían el apoyo de suficientes senadores romanos importantes, podrían legitimar el asesinato y así salvar sus propias vidas. Un senador tras otro se unieron al complot. Pronto, la red de conspiradores incluyó a los hombres más influyentes del Senado. Parecía que todo el mundo estaba en el ajo. Todos, menos hombres como Marco Antonio, la mano derecha de Julio César. Se programó una reunión del Senado para los idus de marzo el día 15 del mes, y se decidió que el asesinato tendría lugar ese día en el pleno del Senado. Cuando César llegó y entró en la sala del Senado, los conspiradores entraron en acción. Lucio Cimber fue el primero en actuar. Se acercó al escaño de César con una petición. Cimber pedía a César que permitiera a su hermano exiliado regresar a Roma. Mientras César revisaba el documento, los conspiradores avanzaron lentamente hacia él. Bajo la apariencia de una muestra de apoyo a Cimber y a su hermano exiliado, rodearon a César y algunos de ellos, dando rienda suelta a su rabia, comenzaron a maltratarlo. Entonces Casca asestó el primer golpe que César logró desviar. Sorprendido y enfurecido, César comenzó a exigir a los senadores que retrocedieran, pero estos, en lugar de retirarse, sacaron sus puñales ocultos y le asestaron 23 puñaladas. Fue un final terrible y grotesco para la vida de un hombre poderoso. La muerte de César desencadenó una ola de derramamiento de sangre y agitación en toda la República. El 16 de enero del 27 a.C., el hijo adoptivo de César, Octavio, recibió del Senado el título de Augusto. Y así de fácil, se transformó la República en un imperio. Pero no fue una transición que ocurriera en un abrir y cerrar de ojos. Tras la muerte de César, Octavio empezó a acumular más y más poder, hasta que todos los poderes políticos de Roma, cuidadosamente separados, se centraron en él. Encarnaba las funciones de senador, cónsul, tribuno, pontifex maximus o sumo sacerdote y comandante militar supremo, todo a la vez. Mientras algunos lo consideraban un visionario brillante, otros se preguntaban si no era más que un tirano sediento de sangre y de poder.
Hubo momentos en que fue ambas cosas, pero Octavio demostró ser un emperador competente, el primero de una larga serie de monarcas romanos, cada uno más loco y sediento de sangre que el anterior. Con Octavio, o Augusto César, como se le llegó a conocer, Roma pasó de ser una república a un imperio. Transformó la ciudad de Roma con un agresivo y opulento programa de construcción. Encargó la construcción de nuevos teatros, acueductos y calzadas, utilizando los mejores materiales que podía conseguir en los lugares más recónditos de su cada vez más extenso imperio. Pero no solo reconstruyó el imperio romano, también reestructuró su paisaje político. Centralizó todo el poder religioso y político del imperio en sus propias manos, estableciendo un culto imperial, convirtiéndose a sí mismo en un dios y animando a los ciudadanos de todo el imperio a rendirle culto. Se convirtió en un gobernante supremo, comandante de las fuerzas imperiales y sumo sacerdote de todos los templos. Fue un cambio radical y audaz al que la mayoría de los romanos se sometieron debido a la prosperidad y a la relativa paz de la que gozaba el imperio, bajo la atenta y calculadora mirada de César Augusto. La gran Pax Romana o paz romana, en la que el imperio estuvo libre tanto de luchas internas como de conflictos externos, fue uno de los mayores logros del reinado de César Augusto y marcó el nacimiento del Imperio Romano. Pero detrás de este progreso y prosperidad se escondía una de las fuerzas armadas más poderosas y despiadadas que ha visto la historia. Se esperaba que todos los líderes políticos romanos hubieran servido en el ejército romano, y César Augusto no fue una excepción. Había demostrado su valía en el campo de batalla durante las guerras civiles que siguieron inmediatamente a la muerte de Julio César. Bajo su mando, la maquinaria militar romana creció y se expandió, llegando a contar con casi 250.000 de soldados entrenados y disciplinados cuando César Augusto murió en el año 14 después de Cristo, a la edad de 75 años. A la muerte de César Augusto, el primitivo imperio romano se había extendido hasta abarcar la totalidad de Italia y la península ibérica, incluyendo la Galia y la Europa transalpina, llegando hasta el Danubio, gran parte de los Balcanes y Asia Menor. También incluía una parte importante de la costa de Levante, desde Antioquía en el norte hasta Gaza en el sur. El Imperio Romano fue la única superpotencia de la historia que dominó todas las costas de la cuenca mediterránea, llegando más al interior que cualquier otra potencia dominante. En su apogeo bajo el emperador Trajano, Roma cubría unos 5 millones de kilómetros cuadrados, que se extendían desde el muro de Adriano en Bretaña hasta el norte de África, y desde el Atlántico en el oeste hasta las orillas del río Tigris en el este, gobernando a cerca de 1/4 parte de la población mundial. Una de las cualidades definitorias de la dominación romana fue la conquista y la asimilación. Los territorios conquistados fueron romanizados con una mezcla de arte, cultura, religión y filosofía romanas. El Imperio Romano era una máquina de hierro, dirigido centralmente por poderosos y despóticos césares y ferozmente custodiado a lo largo de sus salvajes fronteras por la fuerza militar más poderosa del planeta. Roma fue probablemente el mayor imperio que el mundo haya visto jamás. Fue el poderío militar romano lo que hizo al imperio tan fuerte y duradero. Roma cultivó una cultura guerrera, como demuestra el hecho de que para acceder a un cargo político, incluso en la antigua república, era necesario haber servido en el ejército. Esto significaba que los logros más importantes de Roma se conseguían en el campo de batalla y que toda la maquinaria estatal dependía de un ejército profesional para sobrevivir y prosperar. En su apogeo en el siglo III después de Cristo, Roma contaba con casi 500.000 de soldados de campaña en todo el imperio. Las legiones eran unidades de infantería pesada de 5.000 hombres. El ejército romano estaba repartido por todo el imperio y consumía un gran porcentaje del tesoro imperial.
El ejército romano no solo era implacable, sino increíblemente disciplinado, casi sobrehumano. También eran rápidos, marchando grandes distancias en cortos periodos de tiempo a través de todo tipo de terrenos y en todo tipo de condiciones meteorológicas. Virgilio, uno de los primeros filósofos y escritores romanos, comentando el propósito del ejército romano, escribió una vez: «Tu tarea, romano, será gobernar a los pueblos del mundo en tu imperio. Estas serán tus artes: imponer un patrón establecido sobre la paz, perdonar a los vencidos y combatir a los orgullosos». El ejército romano, especialmente durante la época republicana, había librado guerras que han pasado a la historia como algunas de las batallas más brillantes e incomparables, derrotando a los macedonios, a los seleucidas y sobre todo a los cartagineses. El general cartaginés Aníbal incluso añadió elefantes a la mezcla, montando uno en la batalla de los Alpes en el 218 a.C., en un intento de aplastar a la República Romana. Pero sus esfuerzos fracasaron, y como castigo, su capital, Cartago, fue aniquilada por completo. Pero a pesar de su mano dura y su corazón de hierro, Roma creó un periodo único en la historia. La Pax Romana, o paz romana, creó un entorno de paz y seguridad en el que el imperio, que abarcaba gran parte del mundo entonces conocido, estaba libre tanto de luchas internas como de conflictos externos. Las calzadas romanas unían este mundo y facilitaban los viajes y el comercio. Existía una lengua común, el griego, que se hablaba en gran parte del imperio y facilitaba la comunicación dentro del mismo. Este entorno único en este momento específico en la historia, creado por el Imperio Romano, resultó ser la cuna que alimentó otro movimiento que cambiaría el mundo. Uno que no utilizó una maquinaria militar para lograr sus fines, pero que sin embargo conquistó el mundo entero. En un lejano rincón del imperio, en un pueblecito enclavado en las colinas de Galilea, un carpintero llamado José sudaba al tomar una difícil decisión. Estaba prometido a una joven llamada María, que había acudido a él con una historia inverosímil e inquietante. María afirmaba haber recibido la visita de un ángel que le dijo que daría a luz al Mesías largamente esperado. José era un hombre piadoso, y como cualquier otro judío de la época, tenía grandes esperanzas en la aparición del Mesías. Los judíos del siglo I después de Cristo creían que el Mesías vendría y derrocaría a los romanos e instauraría un reino eterno e invencible en la tierra con Jerusalén como centro. Pero la historia de María era demasiado increíble. De vuelta en la carpintería de Galilea, José intentaba encontrar la manera de poner fin discretamente a su compromiso con María. Ella estaba embarazada y él no era el padre, pero María afirmaba que el niño era el Hijo de Dios. Aquella noche, cuando José se acostó, tuvo un sueño. En él se le apareció un ángel con un mensaje especial que decía: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo». Una vez que el ángel hubo confirmado que el niño que María llevaba en su vientre era efectivamente el Mesías, esbozó a José la misión del Mesías: «Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». La misión del Mesías no era salvar a su pueblo de los romanos, sino salvar a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, el concepto popular erróneo de la obra del Mesías siguió a Jesús durante todo su ministerio en la tierra. Cada milagro que realizó, cada sermón que predicó, fue malinterpretado y visto desde el paradigma de una revolución judía contra los romanos. Era la esperanza más ferviente de los judíos y la que esperaban que Jesús cumpliera y llevara a buen término. Aunque Jesús intentó repetidamente cambiar su paradigma, sus palabras cayeron en saco roto.
Cuando la gente se dio cuenta de que podía alimentar a 5.000 hombres con nada más que unos pocos panes y peces, deliraron de emoción. Se lo imaginaban alimentando a un ejército de miles de personas con escasos recursos. Cuando le veían curar a los enfermos, se lo imaginaban curando a soldados heridos en un campo de batalla. Cuando resucitaba a los muertos, se daban cuenta de que podían ser invencibles. Pero Jesús tenía otros planes y otra misión. Había venido a salvar el mundo del pecado, no a salvar a la nación judía del talón opresor de Roma. Avanzó firmemente hacia su misión impertérrito. Incluso cuando fue traicionado por uno de sus discípulos de mayor confianza y negado por otro o procesado por Pilato. Jesús articuló con coherencia y claridad el propósito de su vida y obra. Cuando Pilato, el procónsul romano encargado de juzgar y sentenciar a Jesús según la ley romana, le preguntó si era el rey de los judíos, Jesús le respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos». Pilato respondió volviendo a hacer a Jesús la misma pregunta. «¿Así que tú eres rey?», le dijo Pilato. «Tú dices que soy rey», respondió Jesús. «Para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz». La misión de Jesús era de naturaleza totalmente espiritual, mientras que los judíos buscaban un Mesías que encabezara una revolución militar. En su ira, odio y amarga decepción por su falta de voluntad para alinearse con sus ideas, pidieron su muerte. Jesús fue crucificado en una cruz romana, un castigo reservado a los criminales. Fue la muerte más dolorosa e insoportable jamás concebida por el hombre. Sin embargo, aunque parecía que toda la misión de Jesús había terminado en derrota, el puño de hierro de Roma no pudo aplastarlo. Tres días después de ser depositado en la tumba, Jesús resucitó triunfante y victorioso. Misión cumplida. Gracias a la vida, muerte y resurrección de Jesús, cada persona, cada uno de nosotros, tiene esperanza en un futuro mejor, un futuro eterno. La Biblia nos dice en Juan 3:16, «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna». La misión de Jesús en la tierra era ofrecer a cada ser humano la oportunidad de experimentar la libertad de las cadenas del pecado. Una libertad que trae paz interior, esperanza y felicidad. Con este fin, vivió, sirvió y murió. La ciudad de Jerusalén fue el centro de los últimos momentos de Jesús en la tierra. Fue crucificado fuera de los muros de la ciudad, y justo antes de su crucifixión había llorado por la ceguera de sus habitantes y su falta de voluntad para aceptar el don de la vida que Él ofrecía. Desde Jerusalén, la iglesia cristiana se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo romano. El movimiento era visto con recelo, tanto por los ciudadanos romanos como por los poderosos. En un mundo donde la gente adoraba a un panteón de deidades paganas, la idea de adorar a un solo Dios se consideraba ridícula. Peor aún, la idea de adorar a un Dios que se hizo hombre y permitió que lo crucificaran en una cruz romana era inconcebible. El término cristiano se acuñó por primera vez en la ciudad siria de Antioquía, donde los seguidores de este nuevo movimiento recibieron el nombre de cristianos o seguidores de Cristo. Pero no eran solo las ideas radicales las que diferenciaban a los cristianos, era un estilo de vida radical. La civilización grecorromana se centraba en el culto a los templos. Los dioses eran una parte integral de la actividad diaria.
Los cristianos, sin embargo, se negaban a reconocer a otro Dios que no fuera el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo. Los cristianos se negaron a ajustarse a las normas y tendencias sociales impregnadas de religión pagana. Los cristianos eran tan radicales y contraculturales que cuando Pablo fue a la ciudad de Tesalónica, en Grecia, los lugareños exclamaron: «Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá». Y era cierto. El nuevo movimiento de Jesús puso de cabeza todas las expectativas sociales. Los cristianos eran odiados tanto por los romanos como por los judíos, y sin embargo, el movimiento se abrió camino a través de uno de los imperios más seculares y hedonistas que el mundo haya visto jamás. Mientras tanto, en Jerusalén, los judíos seguían esperando un Mesías. Los ánimos se caldeaban, las expectativas crecían. La nación judía se resentía de las ataduras de sus opresores romanos. En muy poco tiempo, el resentimiento latente estallaría en una rebelión que pondría de rodillas a Jerusalén y al pueblo judío. Acompáñanos de nuevo para echar un vistazo a la revuelta judía, la respuesta romana y la caída de Jerusalén. Si deseas saber más sobre el surgimiento del cristianismo y su mensaje central, entonces me gustaría recomendarte el regalo gratuito que tenemos para todos nuestros espectadores del viaje increíble de hoy. Entra en la web quecurso.es y disfruta de forma gratuita de todos los cursos que hemos diseñado especialmente para ti. Solo tendrás que registrarte, buscar el curso que prefieras en el catálogo e inscribirte para poder avanzar en las lecciones, a tu ritmo y desde cualquier lugar. Cursos de Biblia, salud, familia, lengua de signos y muchos más te esperan en quecurso.es. Si has disfrutado de nuestro viaje a los días del antiguo Imperio Romano y a la época en que comenzó la Iglesia cristiana, asegúrate de volver a unirte a nosotros en otro de los viajes por la vida y la historia que haremos juntos. Hasta entonces, oremos al gran Dios de la Biblia. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque adoramos a un Dios que nos ama y cuida de nosotros. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de experimentar la libertad de las cadenas del pecado y la culpa. Una libertad que trae paz interior, esperanza y felicidad. Te damos gracias por Jesús que lo hace posible. En su nombre oramos. Amén. Es uno de los capítulos más oscuros de la historia. 70 después de Cristo. 4 legiones romanas rodean Jerusalén. Al mando del general Tito, destruyen la ciudad y su templo. Más de 1 millón de personas perecen. Una historia de oportunidades perdidas y advertencias olvidadas. Un presagio. La caída de Jerusalén. El 14 de abril del año 70 después de Cristo, Tito, general romano y futuro emperador, inició el asedio de Jerusalén. La ciudad sagrada fue rodeada por el ejército romano. Unos 80.000 soldados, entre ellos 4 legiones, una de las cuales era la 10ª, una legión legendaria que estaba situada en el Monte de los Olivos, con vistas a Jerusalén. La ciudad estaba atrapada en un asedio a muerte cada vez más estrecho.
No había escapatoria. No se permitía la entrada de alimentos ni agua a la ciudad. A continuación, la artillería pesada y el armamento mortífero fueron montados y desplegados en su lugar. El arsenal incluía torres de asedio, catapultas, arietes y lanzallamas. Todos ellos estaban diseñados para asaltar directamente las murallas y someter las defensas y a los habitantes de Jerusalén. Los romanos eran metódicos, minuciosos y decididos en su planificación y ejecución. Una devastadora y mortífera artillería rodeaba la ciudad. El plan consistía en aterrorizar a los defensores y amedrentar, intimidar, golpear y matar de hambre a los habitantes para que se sometieran y se rindieran. El asedio de Jerusalén se convirtió rápidamente en una pesadilla de hambre, batallas, muerte e incluso canibalismo. Fue quizás uno de los ejemplos más crudos de sufrimiento humano en tiempos de guerra de la historia. Josefo, un historiador testigo ocular, dijo que más de 1 millón de personas perecieron en el asedio y la destrucción de Jerusalén. Pero el asedio no sorprendió a un grupo de judíos. Los judíos cristianos habían sido advertidos por Jesús de lo que se avecinaba, y muchos de ellos habían huido de la ciudad tras la abrupta e inesperada retirada de Cestio. Acompáñanos esta semana en la exploración de este horrible capítulo de la historia y examina más de cerca las sorprendentes predicciones proféticas hechas por el propio Jesús en relación con uno de los asedios militares más terribles y espantosos que el mundo haya visto jamás. Y al hacerlo, quizá descubramos que también hoy hay un mensaje vital para todos nosotros. En una noche sin luna de la primavera del año 70 después de Cristo, un pequeño grupo de judíos se acercó sigilosamente a las murallas de Jerusalén. Saliendo a toda prisa por una puerta secreta, se precipitaron a los campos en busca desesperada de comida y agua. Si hubieran podido, habrían escapado por completo de la ciudad, pero había un único obstáculo impenetrable que se interponía entre ellos y la libertad: la presencia circundante del ejército romano. Lo mejor que podían hacer estos fugitivos era recolectar plantas silvestres que crecían cerca de las murallas de la ciudad. Se morían de hambre. Las cosas se habían puesto tan mal dentro de la ciudad sitiada que la gente se estaba comiendo sus cinturones y sandalias de cuero. Decidiendo que cualquier cosa era mejor que el cuero de los zapatos, estas valientes almas se agruparon para encontrar la comida que pudieran forrajear fuera de la ciudad, pero al hacerlo, corrían un tremendo riesgo, uno que a menudo no valía la pena. En esta noche en particular, el desafortunado grupo fue descubierto por un centinela romano con ojos de halcón. Fueron apresados, torturados y colgados en cruces que fueron levantadas frente a las murallas de la ciudad. De hecho, todo judío capturado durante el asedio de Jerusalén era crucificado. Había tantas cruces cubriendo el área inmediata, fuera de los muros de la ciudad, que parecía un vasto cementerio de muerte y destrucción. Cuando Tito sitió Jerusalén en la primavera del año 70 después de Cristo, la ciudad no estaba totalmente preparada para el ataque. Los judíos ya habían derrotado a los ejércitos romanos del general Cestio y a la 12ª legión solo 6 meses antes, y no esperaban otro ataque tan pronto. De hecho, los judíos habían derrotado a los romanos tan contundentemente a finales del 69 después de Cristo que casi habían puesto de rodillas a las orgullosas legiones. Habían regresado a Jerusalén triunfantes y cargados con el botín de la victoria. Sin embargo, los romanos estaban decididos a subyugar este problemático rincón de su imperio. Los judíos eran conocidos por su obstinación y persistente resistencia al dominio romano, una combinación de factores que Roma se negaba a aceptar. Donde Cestio había fracasado, Tito estaba decidido a triunfar.
En abril del año 70 después de Cristo, solo 3 días antes de la Pascua, el ejército romano convergió sobre Jerusalén con un nuevo general al mando. Más de 1 millón de judíos se habían reunido dentro de las murallas de la ciudad santa para celebrar la Pascua, lo que los convertía en blanco fácil de la destrucción que se avecinaba. En aquella época, Jerusalén estaba parcialmente preparada para casi cualquier tipo de agresión militar. Esto se debía en gran parte al hecho de que durante las guerras judeo-romanas entre los años 66 y 70 después de Cristo, la ciudad había atravesado un periodo de intensos disturbios. Las guerras judeo-romanas fueron una serie de levantamientos contra el Imperio Romano que comenzaron en el año 66 después de Cristo. El germen de la revuelta fue la respuesta a las crecientes tensiones religiosas y a los elevados impuestos que provocaron represalias contra los ciudadanos romanos. En represalia, el gobernador romano de Judea saqueó el templo de Jerusalén y lanzó redadas para arrestar a las principales figuras políticas y religiosas de la comunidad judía. Esto provocó una rebelión a gran escala, lo que provocó que los funcionarios romanos abandonaran Jerusalén a manos de los rebeldes. El emperador Nerón pidió a Vespasiano, un general romano, que aplastara la rebelión con el apoyo de su hijo Tito. Así pues, cuando llegó la Pascua del año 70 después de Cristo, la ciudad estaba en manos de varias facciones rebeldes de celotes. El efímero gobierno provisional instaurado por los romanos se había derrumbado y todo el mundo desconfiaba. Inicialmente Jerusalén tenía provisiones suficientes para aguantar un asedio, pero tras su decisiva victoria sobre Cestio, los líderes rebeldes judíos habían bajado la guardia. Las reservas de alimentos y suministros habían disminuido, dejando a la ciudad sin preparación para un asedio prolongado, especialmente teniendo en cuenta el gran número de refugiados y forasteros que habían entrado en Jerusalén para celebrar la Pascua. Cuando Tito rodeó la ciudad, el caos inundó las calles. En 3 semanas, el ejército romano había conseguido abrirse paso a golpes a través de las 2 murallas exteriores de la ciudad. Solo quedaba en pie la tercera muralla, la más gruesa, debido en gran parte a la tenacidad de los rebeldes que defendían la ciudad a la desesperada. Pronto, el hambre amenazó a los habitantes atrapados. Pero el asedio no fue una sorpresa para un grupo de judíos. Los judíos cristianos habían sido advertidos por Jesús de lo que se avecinaba, y muchos de ellos habían huido de la ciudad tras la retirada de Cestio. Recordaron cómo desde la cima del Monte de los Olivos, Jesús contempló la pacífica ciudad de Jerusalén y sintió que se le oprimía el corazón de espanto. Nada en la escena de entonces indicaba peligro, pero Jesús miró hacia el futuro y pudo ver las nubes de tormenta que se cernían a lo lejos. Con el corazón destrozado, gritó: «¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte». Cuando Jesús pronunció estas palabras, que se encuentran en Lucas 19, 42 al 44, la ciudad de Jerusalén era la viva imagen de la paz y la prosperidad. Las enormes almenas y palacios de la capital parecían burlarse de la idea misma de la destrucción. Sin embargo, Jesús miró hacia el futuro y a través de las páginas de la historia trazó con aterradora precisión los horrores que caerían sobre la ciudad en tan solo 40 cortos años. Jerusalén sería puesta de rodillas, la ciudad arrasada y el templo destruido. Cuando Jesús se acercó a la ciudad, la Biblia nos dice que lloró sobre ella. Era un extraño contraste con la alegría y el júbilo que le rodeaban. A su alrededor, los gritos de júbilo de los adoradores abarrotaban las concurridas calles, las ramas de palma ondeaban y la gente lo proclamaba rey. Pero en el corazón de Jesús pesaba la suerte de su amado pueblo. En pocos días,
Jesús sabía que iba a ser crucificado. Pero lo que más le preocupaba era la devastación total de la ciudad que amaba y del pueblo que llamaba suyo. De pie en el mismo lugar que más tarde ocuparían Tito y la 10ª Legión, Jesús casi podía oír las pisadas del ejército romano, preparándose para la guerra. Su ojo profético contempló a los miles de condenados de Jerusalén y oyó las voces de madres y niños que lloraban por comida, demacrados y golpeados por los horrores de la inanición. 2 días antes de la Pascua, Jesús había abandonado por última vez el recinto del templo. El templo parecía indestructible. Herodes el Grande había invertido grandes cantidades de dinero y mano de obra romana en su construcción. Las piedras de mármol habían sido cortadas con precisión y enviadas a Judea desde Roma. Los discípulos se las señalaron a Jesús y exclamaron: «Maestro, mira, ¡qué piedras más impresionantes! ¡Qué edificios!». La única respuesta de Jesús fue: ¿ves todos estos grandes edificios? De ellos no quedará una piedra sobre otra, pues serán derribados. Fue una declaración sorprendente y decepcionante que dejó a los discípulos rascándose la cabeza confundidos. ¿Quién se atrevería a derribar el templo? ¿Y por qué? En primer lugar, estaba bajo la protección de Dios. Y en segundo lugar, los propios romanos que habían invertido en él seguramente no querrían verlo destruido. Pero Jesús no había terminado. Se lanzó a una detallada descripción profética de la destrucción de Jerusalén, que también era una descripción profética del estado del mundo inmediatamente antes de su segunda venida. La descripción se encuentra en Mateo 24 y es una respuesta a la pregunta de los discípulos. Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? La sola idea de la destrucción de Jerusalén y del templo era tan chocante y angustiosa para los discípulos que automáticamente supusieron que estos acontecimientos solo podían estar relacionados con el fin del mundo. Jesús no corrigió sus suposiciones. En su lugar, trazó un mapa de ambos acontecimientos en un único panorama profético. Mateo 24 comienza con una advertencia contra los falsos cristos y también contra los falsos profetas, antes de pasar a una descripción detallada de guerras, hambrunas, pandemias y diversos desastres naturales. Es una descripción del mundo en el que vivimos hoy. Jesús respondió: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores». Durante el último siglo, han surgido con mayor frecuencia falsos líderes religiosos. Los falsos profetas han descarriado a miles de personas e incluso ahora proliferan por todo el mundo religioso. Otro cumplimiento de las palabras de Jesús en el último siglo ha sido el aumento de la frecuencia e intensidad de las guerras, hambrunas y desastres naturales. Las peores guerras que el mundo ha visto han tenido lugar durante el siglo XX. El hambre en el mundo ha aumentado debido al fuerte crecimiento de la población y a los diversos conflictos. Las catástrofes naturales también son más frecuentes. En Australia, solo en la última década, hemos sido testigos de algunos de los peores incendios e inundaciones que el país haya sufrido jamás. En los últimos años, el mundo ha sufrido una de las peores pandemias globales de la historia. La pandemia del coronavirus se ha extendido por todo el mundo como una marea mortal, a pesar de los importantes avances que la ciencia médica ha logrado en el último siglo. Jesús se refiere a los acontecimientos que rodean su venida como dolores de parto.
Como los dolores de parto, los signos aumentarían en frecuencia e intensidad a medida que la historia se acerque al clímax de su segunda venida. Cuando observamos el mundo en el que vivimos hoy, una cosa está clara. Los signos que Jesús estableció para nosotros señalando la proximidad de su venida se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Vivimos tiempos apasionantes. La espiral de caos que vemos a nuestro alrededor apunta hacia el acontecimiento más glorioso que el mundo haya visto jamás. Jesús viene pronto. La pregunta es, ¿estamos preparados para recibirle? Jesús continúa su panorama profético dando vueltas a acontecimientos que se relacionarían tanto con su segunda venida como con la destrucción de Jerusalén. Uno de ellos es especialmente interesante. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Se refiere a los estandartes romanos, con las insignias del imperio y del culto imperial, que se plantaban en la zona que los judíos consideraban tierra sagrada. Jesús advirtió a sus seguidores que cuando vieran que esto ocurría, debían prepararse para abandonar la ciudad, porque su destrucción sería inminente. Jesús continuó advirtiéndoles que no debían dudar. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. En el momento en que vieran cumplirse los signos predichos, debían prepararse, huir y escapar inmediatamente. Ahora bien, cualquiera que hubiera escuchado a Jesús predecir la destrucción de Jerusalén, lo habría tomado por un alarmista enloquecido o un rebelde sedicioso aliado con los romanos. Lo que estaba prediciendo parecía imposible. Herodes no solo había derrochado dinero en la ciudad para mejorarla estéticamente, sino que también la había fortificado. Se habían reforzado las murallas y construido numerosas torres y fortalezas. Jerusalén era una ciudad situada en una colina que nunca podría ser tomada. Pero como dice el viejo adagio, nunca digas nunca. Por inconcebible que pareciera entonces, Jerusalén cayó en manos de los romanos. Rompieron las murallas, saquearon la ciudad y la arrasaron. En los 40 años que siguieron a la muerte de Jesús, Jerusalén se parecía cada vez más a Roma, a pesar de que la ciudad afirmaba pertenecer a Dios. Pronto empezó a florecer el faccionalismo político. Había mucha insatisfacción con el gobierno romano, que empezó a burbujear y a estallar con el paso del tiempo. Entre los años 66 y 70 después de Cristo, los judíos se enfrentaron a los romanos. La lucha se conoce como las guerras judías o la rebelión judía. En el año 70 después de Cristo, alrededor de la fiesta de los tabernáculos, Cestio, el gobernador romano de la región, rodeó la ciudad y la sitió por primera vez. Fue una prueba aterradora. Pero muchos de los fanáticos judíos no estaban dispuestos a caer sin luchar. Para los judíos cristianos, los estandartes romanos del águila que se erigieron en el campo santo de Jerusalén recordaban la profecía de Jesús. Observaron y esperaron una señal de que era el momento de partir. Y tal y como Jesús predijo, se les dio una ventana de oportunidad para escapar. De repente y sin previo aviso, Cestio Galo ordenó la retirada. Para entonces, los judíos estaban considerando seriamente la posibilidad de rendirse. La repentina retirada de Cestio sin motivo aparente alentó sus debilitadas esperanzas. También aumentó las esperanzas de los cristianos que observaban. Mientras los rebeldes judíos perseguían a Cestio, los judíos cristianos aprovecharon para abandonar la ciudad. Se congregaron en la ciudad de Pella, situada en Perea, justo al otro lado del río Jordán. Debido a que habían elegido creer en las palabras de Jesús y actuar cuando se presentaba el momento adecuado, ni un solo cristiano murió en el asedio de Jerusalén.
Tito reanudó el asedio que Cestio había abandonado unos 5 meses después, y esta vez no hubo segundas oportunidades. Las grandes catapultas lanzaron enormes rocas contra las murallas y sobre la ciudad. Las altas torres de asedio rodaban hasta su lugar con los arietes diseñados para aplastar y debilitar las murallas. Los romanos eran metódicos e implacables. Bajo Tito, Jerusalén estaba oprimida por el hambre. Las madres canibalizaban a sus propios hijos. Los niños robaban comida a sus padres ancianos y moribundos. La gente recurría a comer lo que encontraba para sobrevivir. El asedio de Jerusalén sacó lo peor de la naturaleza humana. Miles de personas murieron de hambre y de enfermedades. Los romanos se negaron a abandonar el asedio, aunque sentían repulsión por lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Estaban decididos a sembrar el terror en los corazones de los judíos y a aplastar de una vez por todas la prolongada rebelión. Capturaron prisioneros, los torturaron y los colgaron de cruces. Los cadáveres de los muertos y moribundos se amontonaban en pilas por todos los valles. Cruces como árboles en un bosque poblaban el valle de Josafat. Sin embargo, Tito no cedió. No aceptaría nada menos que la rendición absoluta. Entonces Tito se preparó para su ataque final. Dio instrucciones específicas de que el templo no debía ser tocado. El edificio era demasiado valioso para ser incendiado descuidadamente en una escaramuza. Pero Jesús había predicho el derrocamiento y la destrucción del templo, y siempre se puede contar con la palabra de Dios. En el caos del asalto, un soldado arrojó una antorcha encendida dentro del templo, e inmediatamente las vigas forradas de cedro alrededor del lugar santo ardieron en llamas. Tito, horrorizado, se apresuró a intentar contener la situación, pero ya era demasiado tarde. Enfurecidos por la guerra de guerrillas de los celotes judíos, los soldados romanos comenzaron a lanzar más barras de fuego contra el templo. También desenvainaron sus espadas y masacraron a cuantos celotes encontraron escondidos en el interior del edificio. Fuego y sangre se mezclaban en el interior del templo. La sangre fluía como el agua por los escalones del templo en ruinas, en un torrente ominoso. Nada podía hacerse por salvar el templo. Poco después de la destrucción del templo, toda la ciudad cayó en manos de los romanos. Los rebeldes judíos abandonaron sus torres y almenas, y Tito y sus soldados las encontraron desoladas. Ordenó que la ciudad y el templo fueran arrasados hasta sus cimientos. Tal como Jesús había predicho, no quedó piedra sobre piedra. Lo que parecía imposible era ahora una realidad. Si más de los que estaban dentro de la ciudad hubieran escuchado las palabras de Jesús, habrían escapado con vida. Los seguidores de Jesús sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén. Difundieron sus enseñanzas por todo el Imperio Romano, dando origen a la nueva religión del cristianismo. En Jeremías 29:11, Dios dice: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Los planes de Dios para nosotros son siempre los mejores, pero para que Él los cumpla en nuestras vidas, necesita nuestra cooperación. Si estamos dispuestos a poner nuestras vidas en sus manos, nos encontraremos como los cristianos judíos en la seguridad de Pella, y no en medio de la destrucción de Jerusalén. Hay seguridad en la palabra de Dios. A medida que las señales de la venida de Jesús aumentan en frecuencia e intensidad, indicando que el mayor clímax de la historia de esta tierra no está lejos, Dios nos ofrece un refugio seguro a través de su palabra.
es uno de los capítulos más oscuros de la historia. 70 después de Cristo. 4 legiones romanas rodean Jerusalén. Al mando del general Tito, destruyen la ciudad y su templo. Más de 1 millón de personas perecen. Una historia de oportunidades perdidas y advertencias olvidadas. Un presagio. La caída de Jerusalén. Eran los idus de marzo del 44 a.C., 74 días después del Año Nuevo. Una fecha en que la mayoría de los romanos saldaban sus deudas y participaban en varias observancias religiosas. Pero este año en particular, los acontecimientos de los idus de marzo sacudieron Roma y marcaron un punto de inflexión en la historia del mundo. 5 años antes, en enero del 49 a.C., Julio César había desafiado abiertamente la autoridad del Senado romano al negarse a renunciar a su mando militar. En lugar de eso, cruzó el río Rubicón y marchó hacia Roma al frente de un enorme ejército. Esta audaz y calculada maniobra desencadenó una guerra civil que terminó con Julio César haciéndose con el poder y gobernando como dictador militar de la República Romana. Pero la ambición de César y su política populista enfurecieron a la élite romana, compuesta en su mayoría por influyentes y poderosos senadores. En un movimiento audaz y sorprendente, estos senadores se unieron para asesinar a César mientras estaba sentado en su silla de presidente, en el pleno del Senado. Fue apuñalado 23 veces por hombres que se hicieron pasar por sus amigos. La muerte de Julio César marcó un punto de inflexión en la historia romana. Pero lejos de destruir su visión del Imperio Romano, su muerte sirvió de catalizador para su establecimiento. Los sueños de César de crear un imperio se hicieron realidad gracias al genio militar y a las astutas maniobras políticas de su hijo adoptivo Octavio, que recibió el título de César Augusto, lo que le convirtió en el primer emperador de Roma y del momento del nacimiento de Jesús. En un lejano rincón del imperio, cada vez más extenso, un pobre carpintero y su esposa viajaron de Nazaret a Belén. La esposa estaba muy avanzada en el embarazo de su primer hijo y acabó dando a luz al niño en un tosco establo, detrás de una posada abarrotada de gente. Aquel niño, envuelto en pañales y acurrucado en un humilde pesebre, estaba lejos de la opulencia y el poder de la corte imperial romana. Y sin embargo, ejercería más poder del que jamás tendría cualquier emperador romano. Iniciamos una nueva serie que analiza la historia de 2 reinos y 2 ideologías. El ascenso de Roma cambió el mundo entero, pero también lo hizo el ascenso del cristianismo. Un mundo, 2 imperios, 2 reinos con métodos y mensajes muy diferentes. Acompáñame a explorar el nacimiento del Imperio Romano y de la Iglesia cristiana, y cómo cada reino afectó y se opuso al otro en este episodio del viaje increíble. Roma y el reino de los cielos. El Imperio Romano nació en el año 27 a.C., tras casi 2 décadas de derramamiento de sangre y agitación. Todo comenzó cuando Julio César cruzó el Rubicón desafiando al Senado romano. Pero no terminó ahí. Los planes de César de dominar Roma de forma absoluta nunca vieron la luz. Sus amplias reformas y sus ambiciosos planes irritaron a la élite política y social de la República y le crearon poderosos enemigos entre la élite gobernante.
La situación llegó a su punto álgido a principios del 44 a.C. y empezó a acercarse peligrosamente a la traición a raíz de una serie de acontecimientos, cada uno más incriminatorio que el anterior. Cada uno de estos acontecimientos parecía apuntar a un único resultado inevitable en las mentes del Senado romano. Les parecía que Julio César no solo quería cambiar el statu quo social y político de la República, sino que en realidad quería acabar con el concepto de república por completo y coronarse emperador de Roma. Así que el 22 de febrero del 44 a.C., Casio Longino se reunió con su cuñado Marco Bruto. Ambos eran senadores romanos y temían que Julio César estuviera acumulando demasiado poder. En plena noche, al amparo de la oscuridad, los dos hombres urdieron un complot audaz y siniestro. Julio César debía morir. Era necesario que muriera, y ellos estaban más que dispuestos a facilitar su desaparición. Rápida y silenciosamente comenzaron a socavar la reputación de Julio César y a reclutar a otros senadores. Aunque solo hace falta un hombre para asesinar a otro, por muy célebre general que sea, Bruto y Casio pensaron que necesitaban un seguro. En caso de que los partidarios de Julio César se pusieran violentos y les acusaran de traición, necesitaban tener un argumento plausible a favor de lo que habían hecho. Pensaron que si conseguían el apoyo de suficientes senadores romanos importantes, podrían legitimar el asesinato y así salvar sus propias vidas. Un senador tras otro se unieron al complot. Pronto, la red de conspiradores incluyó a los hombres más influyentes del Senado. Parecía que todo el mundo estaba en el ajo. Todos, menos hombres como Marco Antonio, la mano derecha de Julio César. Se programó una reunión del Senado para los idus de marzo el día 15 del mes, y se decidió que el asesinato tendría lugar ese día en el pleno del Senado. Cuando César llegó y entró en la sala del Senado, los conspiradores entraron en acción. Lucio Cimber fue el primero en actuar. Se acercó al escaño de César con una petición. Cimber pedía a César que permitiera a su hermano exiliado regresar a Roma. Mientras César revisaba el documento, los conspiradores avanzaron lentamente hacia él. Bajo la apariencia de una muestra de apoyo a Cimber y a su hermano exiliado, rodearon a César y algunos de ellos, dando rienda suelta a su rabia, comenzaron a maltratarlo. Entonces Casca asestó el primer golpe que César logró desviar. Sorprendido y enfurecido, César comenzó a exigir a los senadores que retrocedieran, pero estos, en lugar de retirarse, sacaron sus puñales ocultos y le asestaron 23 puñaladas. Fue un final terrible y grotesco para la vida de un hombre poderoso. La muerte de César desencadenó una ola de derramamiento de sangre y agitación en toda la República. El 16 de enero del 27 a.C., el hijo adoptivo de César, Octavio, recibió del Senado el título de Augusto. Y así de fácil, se transformó la República en un imperio. Pero no fue una transición que ocurriera en un abrir y cerrar de ojos. Tras la muerte de César, Octavio empezó a acumular más y más poder, hasta que todos los poderes políticos de Roma, cuidadosamente separados, se centraron en él. Encarnaba las funciones de senador, cónsul, tribuno, pontífex maximus o sumo sacerdote y comandante militar supremo, todo a la vez. Mientras algunos lo consideraban un visionario brillante, otros se preguntaban si no era más que un tirano sediento de sangre y de poder.
Hubo momentos en que fue ambas cosas, pero Octavio demostró ser un emperador competente, el primero de una larga serie de monarcas romanos, cada uno más loco y sediento de sangre que el anterior. Con Octavio, o Augusto César, como se le llegó a conocer, Roma pasó de ser una república a un imperio. Transformó la ciudad de Roma con un agresivo y opulento programa de construcción. Encargó la construcción de nuevos teatros, acueductos y calzadas, utilizando los mejores materiales que podía conseguir en los lugares más recónditos de su cada vez más extenso imperio. Pero no solo reconstruyó el imperio romano, también reestructuró su paisaje político. Centralizó todo el poder religioso y político del imperio en sus propias manos, estableciendo un culto imperial, convirtiéndose a sí mismo en un dios y animando a los ciudadanos de todo el imperio a rendirle culto. Se convirtió en un gobernante supremo, comandante de las fuerzas imperiales y sumo sacerdote de todos los templos. Fue un cambio radical y audaz al que la mayoría de los romanos se sometieron debido a la prosperidad y a la relativa paz de la que gozaba el imperio, bajo la atenta y calculadora mirada de César Augusto. La Gran Pax Romana o Paz Romana, en la que el imperio estuvo libre tanto de luchas internas como de conflictos externos, fue uno de los mayores logros del reinado de César Augusto y marcó el nacimiento del Imperio Romano. Pero detrás de este progreso y prosperidad se escondía una de las fuerzas armadas más poderosas y despiadadas que ha visto la historia. Se esperaba que todos los líderes políticos romanos hubieran servido en el ejército romano, y César Augusto no fue una excepción. Había demostrado su valía en el campo de batalla durante las guerras civiles que siguieron inmediatamente a la muerte de Julio César. Bajo su mando, la maquinaria militar romana creció y se expandió, llegando a contar con casi 250.000 de soldados entrenados y disciplinados cuando César Augusto murió en el año 14 después de Cristo, a la edad de 75 años. A la muerte de César Augusto, el primitivo imperio romano se había extendido hasta abarcar la totalidad de Italia y la península ibérica, incluyendo la Galia y la Europa transalpina, llegando hasta el Danubio, gran parte de los Balcanes y Asia Menor. También incluía una parte importante de la costa de Levante, desde Antioquía en el norte hasta Gaza en el sur. El Imperio Romano fue la única superpotencia de la historia que dominó todas las costas de la cuenca mediterránea, llegando más al interior que cualquier otra potencia dominante. En su apogeo bajo el emperador Trajano, Roma cubría unos 5 millones de kilómetros cuadrados, que se extendían desde el muro de Adriano en Bretaña hasta el norte de África, y desde el Atlántico en el oeste hasta las orillas del río Tigris en el este, gobernando a cerca de 1/4 parte de la población mundial. Una de las cualidades definitorias de la dominación romana fue la conquista y la asimilación. Los territorios conquistados fueron romanizados con una mezcla de arte, cultura, religión y filosofía romanas. El Imperio Romano era una máquina de hierro, dirigido centralmente por poderosos y despóticos césares y ferozmente custodiado a lo largo de sus salvajes fronteras por la fuerza militar más poderosa del planeta. Roma fue probablemente el mayor imperio que el mundo haya visto jamás. Fue el poderío militar romano lo que hizo al imperio tan fuerte y duradero. Roma cultivó una cultura guerrera, como demuestra el hecho de que para acceder a un cargo político, incluso en la antigua república, era necesario haber servido en el ejército. Esto significaba que los logros más importantes de Roma se conseguían en el campo de batalla y que toda la maquinaria estatal dependía de un ejército profesional para sobrevivir y prosperar. En su apogeo en el siglo III después de Cristo, Roma contaba con casi 500.000 de soldados de campaña en todo el imperio. Las legiones eran unidades de infantería pesada de 5.000 hombres. El ejército romano estaba repartido por todo el imperio y consumía un gran porcentaje del tesoro imperial.
El ejército romano no solo era implacable, sino increíblemente disciplinado, casi sobrehumano. También eran rápidos, marchando grandes distancias en cortos periodos de tiempo a través de todo tipo de terrenos y en todo tipo de condiciones meteorológicas. Virgilio, uno de los primeros filósofos y escritores romanos, comentando el propósito del ejército romano, escribió una vez: «Tu tarea, romano, será gobernar a los pueblos del mundo en tu imperio. Estas serán tus artes: imponer un patrón establecido sobre la paz, perdonar a los vencidos y combatir a los orgullosos». El ejército romano, especialmente durante la época republicana, había librado guerras que han pasado a la historia como algunas de las batallas más brillantes e incomparables, derrotando a los macedonios, a los seleucidas y sobre todo a los cartagineses. El general cartaginés Aníbal incluso añadió elefantes a la mezcla, montando uno en la batalla de los Alpes en el 218 a.C., en un intento de aplastar a la República Romana. Pero sus esfuerzos fracasaron, y como castigo, su capital, Cartago, fue aniquilada por completo. Pero a pesar de su mano dura y su corazón de hierro, Roma creó un periodo único en la historia. La Pax Romana, o paz romana, creó un entorno de paz y seguridad en el que el imperio, que abarcaba gran parte del mundo entonces conocido, estaba libre tanto de luchas internas como de conflictos externos. Las calzadas romanas unían este mundo y facilitaban los viajes y el comercio. Existía una lengua común, el griego, que se hablaba en gran parte del imperio y facilitaba la comunicación dentro del mismo. Este entorno único en este momento específico en la historia, creado por el Imperio Romano, resultó ser la cuna que alimentó otro movimiento que cambiaría el mundo. Uno que no utilizó una maquinaria militar para lograr sus fines, pero que sin embargo conquistó el mundo entero. En un lejano rincón del imperio, en un pueblecito enclavado en las colinas de Galilea, un carpintero llamado José sudaba al tomar una difícil decisión. Estaba prometido a una joven llamada María, que había acudido a él con una historia inverosímil e inquietante. María afirmaba haber recibido la visita de un ángel que le dijo que daría a luz al Mesías largamente esperado. José era un hombre piadoso, y como cualquier otro judío de la época, tenía grandes esperanzas en la aparición del Mesías. Los judíos del siglo I después de Cristo creían que el Mesías vendría y derrocaría a los romanos e instauraría un reino eterno e invencible en la tierra con Jerusalén como centro. Pero la historia de María era demasiado increíble. De vuelta en la carpintería de Galilea, José intentaba encontrar la manera de poner fin discretamente a su compromiso con María. Ella estaba embarazada y él no era el padre, pero María afirmaba que el niño era el Hijo de Dios. Aquella noche, cuando José se acostó, tuvo un sueño. En él se le apareció un ángel con un mensaje especial que decía: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo». Una vez que el ángel hubo confirmado que el niño que María llevaba en su vientre era efectivamente el Mesías, esbozó a José la misión del Mesías. «Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». La misión del Mesías no era salvar a su pueblo de los romanos, sino salvar a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, el concepto popular erróneo de la obra del Mesías siguió a Jesús durante todo su ministerio en la tierra. Cada milagro que realizó, cada sermón que predicó, fue malinterpretado y visto desde el paradigma de una revolución judía contra los romanos. Era la esperanza más ferviente de los judíos y la que esperaban que Jesús cumpliera y llevara a buen término. Aunque Jesús intentó repetidamente cambiar su paradigma, sus palabras cayeron en saco roto.
Cuando la gente se dio cuenta de que podía alimentar a 5.000 hombres con nada más que unos pocos panes y peces, deliraron de emoción. Se lo imaginaban alimentando a un ejército de miles de personas con escasos recursos. Cuando le veían curar a los enfermos, se lo imaginaban curando a soldados heridos en un campo de batalla. Cuando resucitaba a los muertos, se daban cuenta de que podían ser invencibles. Pero Jesús tenía otros planes y otra misión. Había venido a salvar el mundo del pecado, no a salvar a la nación judía del talón opresor de Roma. Avanzó firmemente hacia su misión impertérrito. Incluso cuando fue traicionado por uno de sus discípulos de mayor confianza y negado por otro o procesado por Pilato. Jesús articuló con coherencia y claridad el propósito de su vida y obra. Cuando Pilato, el procónsul romano encargado de juzgar y sentenciar a Jesús según la ley romana, le preguntó si era el rey de los judíos, Jesús le respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos». Pilato respondió volviendo a hacer a Jesús la misma pregunta. «¿Así que tú eres rey?», le dijo Pilato. «Tú dices que soy rey», respondió Jesús. «Para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz». La misión de Jesús era de naturaleza totalmente espiritual, mientras que los judíos buscaban un Mesías que encabezara una revolución militar. En su ira, odio y amarga decepción por su falta de voluntad para alinearse con sus ideas, pidieron su muerte. Jesús fue crucificado en una cruz romana, un castigo reservado a los criminales. Fue la muerte más dolorosa e insoportable jamás concebida por el hombre. Sin embargo, aunque parecía que toda la misión de Jesús había terminado en derrota, el puño de hierro de Roma no pudo aplastarlo. Tres días después de ser depositado en la tumba, Jesús resucitó triunfante y victorioso. Misión cumplida. Gracias a la vida, muerte y resurrección de Jesús, cada persona, cada uno de nosotros, tiene esperanza en un futuro mejor, un futuro eterno. La Biblia nos dice en Juan 3:16, «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna». La misión de Jesús en la tierra era ofrecer a cada ser humano la oportunidad de experimentar la libertad de las cadenas del pecado. Una libertad que trae paz interior, esperanza y felicidad. Con este fin, vivió, sirvió y murió. La ciudad de Jerusalén fue el centro de los últimos momentos de Jesús en la tierra. Fue crucificado fuera de los muros de la ciudad, y justo antes de su crucifixión había llorado por la ceguera de sus habitantes y su falta de voluntad para aceptar el don de la vida que Él ofrecía. Desde Jerusalén, la iglesia cristiana se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo romano. El movimiento era visto con recelo, tanto por los ciudadanos romanos como por los poderosos. En un mundo donde la gente adoraba a un panteón de deidades paganas, la idea de adorar a un solo Dios se consideraba ridícula. Peor aún, la idea de adorar a un Dios que se hizo hombre y permitió que lo crucificaran en una cruz romana era inconcebible. El término cristiano se acuñó por primera vez en la ciudad siria de Antioquía, donde los seguidores de este nuevo movimiento recibieron el nombre de cristianos o seguidores de Cristo. Pero no eran solo las ideas radicales las que diferenciaban a los cristianos, era un estilo de vida radical. La civilización grecorromana se centraba en el culto a los templos. Los dioses eran una parte integral de la actividad diaria.
Los cristianos, sin embargo, se negaban a reconocer a otro Dios que no fuera el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo. Los cristianos se negaron a ajustarse a las normas y tendencias sociales impregnadas de religión pagana. Los cristianos eran tan radicales y contraculturales que cuando Pablo fue a la ciudad de Tesalónica, en Grecia, los lugareños exclamaron: «Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá». Y era cierto. El nuevo movimiento de Jesús puso de cabeza todas las expectativas sociales. Los cristianos eran odiados tanto por los romanos como por los judíos, y sin embargo, el movimiento se abrió camino a través de uno de los imperios más seculares y hedonistas que el mundo haya visto jamás. Mientras tanto, en Jerusalén, los judíos seguían esperando un Mesías. Los ánimos se caldeaban, las expectativas crecían. La nación judía se resentía de las ataduras de sus opresores romanos. En muy poco tiempo, el resentimiento latente estallaría en una rebelión que pondría de rodillas a Jerusalén y al pueblo judío. Acompáñanos de nuevo para echar un vistazo a la revuelta judía, la respuesta romana y la caída de Jerusalén. Si deseas saber más sobre el surgimiento del cristianismo y su mensaje central, entonces me gustaría recomendarte el regalo gratuito que tenemos para todos nuestros espectadores del viaje increíble de hoy. Entra en la web quecurso.es y disfruta de forma gratuita de todos los cursos que hemos diseñado especialmente para ti. Solo tendrás que registrarte, buscar el curso que prefieras en el catálogo e inscribirte para poder avanzar en las lecciones, a tu ritmo y desde cualquier lugar. Cursos de Biblia, salud, familia, lengua de signos y muchos más te esperan en quecurso.es. Si has disfrutado de nuestro viaje a los días del antiguo Imperio Romano y a la época en que comenzó la Iglesia cristiana, asegúrate de volver a unirte a nosotros en otro de los viajes por la vida y la historia que haremos juntos. Hasta entonces, oremos al gran Dios de la Biblia. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque adoramos a un Dios que nos ama y cuida de nosotros. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de experimentar la libertad de las cadenas del pecado y la culpa. Una libertad que trae paz interior, esperanza y felicidad. Te damos gracias por Jesús que lo hace posible. En su nombre oramos. Amén.